micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Qué función cumple el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy parecido a su papel en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del papel del Espíritu Santo, podemos discernir 4 áreas generales en las que el Espíritu Santo trabaja: 1. Regenerando; 2. Residiendo o llenando; 3. Restringiendo; y 4. Capacitando para el servicio. La evidencia de estas áreas de la obra del Espíritu Santo está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La primera área de trabajo del Espíritu está en el proceso de regeneración. Otra palabra para regenerar es renacer, de donde procede el concepto de nacer de nuevo. El texto clásico de la prueba de esto se encuentra en el Evangelio de Juan. Respondió Jesús, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículo 3. Esto lleva a la pregunta: ¿qué tiene que ver esto con la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento? Más adelante en su diálogo con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro de Israel, y no sabes esto? Juan capítulo 3 versículo 10. El punto que Jesús quería establecer es que Nicodemo debía haber sabido la verdad de que el Espíritu Santo es la fuente de la vida nueva, porque así es revelado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés les dijo a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida que: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio capítulo 30 versículo 6. Esta circuncisión del corazón es la obra del Espíritu de Dios, y únicamente puede ser realizada por Él. También vemos el tema de la regeneración en Ezequiel capítulo 11 versículos 19 y 20, y Ezequiel capítulo 36 versículo 26 al 29. El fruto de la obra de regeneración del Espíritu es la fe. Efesios capítulo 2 versículo 8. Ahora sabemos que había hombres de fe en el Antiguo Testamento, porque Hebreos 11 nombra a muchos de ellos. Si la fe es producida por el poder regenerador del Espíritu Santo, entonces este debe ser el caso de los santos del Antiguo Testamento, quienes miraron la cruz en el futuro, creyendo que lo que Dios había prometido respecto a su redención sucedería. Ellos recibieron las promesas, y sino mirándolo de lejos, Hebreos capítulo 11 versículo 13, aceptando por fe que lo que Dios había prometido, también lo cumpliría. El segundo aspecto de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento es su permanencia, o llenura. Aquí es donde aparece la mayor diferencia entre los roles del Espíritu en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que la morada del Espíritu Santo es permanente en los creyentes. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17, capítulo 6 versículos 19 y 20. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El apóstol Pablo llama a esta morada permanente la garantía de nuestra herencia, Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. En contraste con esta obra en el Nuevo Testamento, la permanencia del Espíritu en el Antiguo Testamento era selectiva y temporal. El Espíritu vino sobre personas del Antiguo Testamento tales como Josué, Números capítulo 27 versículo 18, David, Primera de Samuel capítulo 16 versículos 12 y 13, y aún Saúl, Primera de Samuel capítulo 10 versículo 10. En el libro de los jueces, vemos que el Espíritu vino sobre varios jueces a quienes Dios levantó para librar a Israel de sus opresores. El Espíritu Santo descendía sobre estas personas para tareas específicas. La presencia del Espíritu Santo era una señal del favor de Dios sobre esa persona, en el caso de David, y si el favor de Dios dejaba a la persona, el Espíritu se apartaba. Por ejemplo, el caso de Saúl en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Finalmente, cuando el Espíritu venía sobre una persona, no siempre era indicativo de la condición espiritual de la persona, por ejemplo, Saúl, Sansón, y muchos de los jueces. Así que mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu solo mora en los creyentes, y su morada es permanente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertos individuos para una tarea específica, independientemente de su condición espiritual. Una vez que la tarea era concluida,
el espíritu presumiblemente partía de esa persona. El tercer aspecto de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento es su refrenamiento del pecado. Génesis capítulo 6 versículo 3 parece indicar que el Espíritu Santo refrenó la pecaminosidad del hombre, y que este freno puede ser retirado cuando la paciencia de Dios respecto al pecado alcanza su punto de ebullición. Esta creencia es secundada en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 8, cuando al final de los tiempos una creciente apostasía señalará la venida del juicio de Dios. Hasta el tiempo preordenado, cuando el hombre de pecado, versículo 3, sea revelado, el Espíritu Santo está refrenando el poder de Satanás, y éste se apartará solo cuando haya cumplido sus propósitos para hacerlo. El cuarto y último aspecto de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento es el capacitar para el servicio. De manera muy parecida a cómo operan los dones en el Nuevo Testamento, el Espíritu capacitaba a ciertas personas para servir. Consideremos el ejemplo de Bezalel en Éxodo capítulo 31 versículos 2 al 5, quien fue dotado para hacer gran parte de la obra de arte relacionada con el tabernáculo. Además, recordando la morada selectiva y temporal del Espíritu Santo mencionada anteriormente, vemos que estos individuos eran capacitados para realizar ciertas tareas, tales como gobernar sobre el pueblo de Israel, por ejemplo, Saúl y David. También podríamos mencionar el papel del Espíritu en la creación. Génesis capítulo 1 versículo 2 habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, supervisando la obra de la creación. De forma similar, el Espíritu es el responsable de la obra de la nueva creación, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, ya que Él es quien trae a las personas al reino de Dios a través de la regeneración. Con todo, el Espíritu realiza gran parte de las mismas funciones en los tiempos del Antiguo Testamento, así como lo hace en la era actual. La mayor diferencia es la residencia permanente del Espíritu en los creyentes de ahora. Como Jesús dijo respecto a este cambio en el ministerio del Espíritu, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14 versículo 17. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.